por redes sociales o por WhatsApp para que puedan ingresar al aula. Entonces vamos a iniciar con lo que es hipernatremia, ¿no? La hipernatremia, lo contrario de la hiponatremia, es el exceso de sodio por encima de 145 miliequivalentes. Mira, pasaría. Sus micrófonos, por favor, jóvenes. Entonces, la hipernatremia, entonces la vamos a definir como la eh, elevación de los niveles de sodio, causando por ende, ¿no?, una elevación de la osmolaridad. Recordemos en el capítulo de equilibrio electrolítico que la osmolaridad está directamente ligada a la concentración de moléculas de sodio. Eso en el espacio extracelular, mientras que en el espacio intracelular está ligado principalmente a la elevación o disminución de moléculas de potasio. En ese sentido, jóvenes, teniendo en cuenta que es el plasma lo que nosotros podemos medir, ¿no?, la elevación de sodio principalmente nos va a dar una hiperosmolaridad. ¿Y esa hiperosmolaridad en qué va a consistir? En que al volverse el espacio extracelular más osmolar que el espacio intracelular, porque los dos tendrían que tener una osmolaridad de 275 a 295 miliosmoles. Los dos tendrían que tener, los dos espacios, esa osmolaridad. Sin embargo, al estar un espacio mucho más osmolar que el otro, va a causar la transferencia de líquido desde el intracelular, que estaría menor concentrado, hacia el extracelular, que estaría más concentrado gracias a la hipernatremia. En ese sentido, jóvenes, esto va a causar de que la célula se comience a deshidratar, ¿no? Y esto principalmente en la célula nerviosa, produciendo una disminución, una deshidratación celular, al final una destrucción, una lesión neurológica irreversible. Es por eso que una persona no puede estar con una hiperosmolaridad porque no es compatible con la vida. Y la forma de generar un mejor equilibrio, de que no se eleve los niveles de sodio, es una hidratación continua. En otras palabras, generalmente la mayoría de los casos de hipernatremia no se debe a que una persona haya consumido alta cantidad de sal, no se debe a que una persona se le haya administrado, ¿no?, una solución salina, que puede acontecer, pero eso es rara vez, sino más que nada se debe a una disminución del aporte de líquidos, disminución del aporte de agua, ¿no? Y eso se debe principalmente a personas que no tienen acceso a esto, como por ejemplo los bebés, ¿no?, que no pueden tener un acceso a agua y tampoco pueden avisar que tienen una necesidad de consumir agua. Las personas que están en terapia intensiva, en coma, intubadas, generalmente pueden hacer hipernatremia porque no tienen, ¿no?, la capacidad de poder hidratarse. O las personas de la tercera edad, ya que tienen algunas lesiones o que ya son de muy avanzada edad, que ya inclusive no pueden, están postradas en cama, por ejemplo, todo el día, ¿no? No pueden movilizarse y por ende, ¿no?, muchas de ellas comienzan a sentirse, pero no tienen la posibilidad de que alguien les pueda ayudar con ese aspecto de su sed. ¿Comprenden? Entonces, son personas de los extremos de edad, tanto muy mayores o personas que serían, por ejemplo, menores de edad, menores de 2 años, personas que no saben hablar, etcétera. Y por otro lado, personas que no tienen acceso porque están en terapia intensiva, porque están, ¿no?, internadas en un hospital y no pueden movilizarse. No hay predilección por raza o género en ese tipo de trastorno, ¿no? Y varía del 1.5 al 20% dependiendo del tipo de zona, etcétera, donde se encuentra el paciente. La hipernatremia se presenta entonces en dos casos. El principal es la falta de consumo de agua, ¿no? Y la otra es el exceso de sodio, que no es tan común, pero podría presentarse en algunos pacientes. Ahora, causas de pérdida de agua. Primero, las pérdidas insensibles. Cuando hay en esta persona una grande cantidad, por ejemplo, de actividad física, ¿no?, donde comienza a transpirar ya,
Sudar por la actividad física enorme, eso lo sumamos, por ejemplo, una alta temperatura, una actividad física, un trabajo a la hora donde es el mediodía, donde el sol está directamente causando más deshidratación en una persona, y esta persona no tenga posibilidades de poner esa cantidad de agua, ¿no? La otra es el bajo consumo de agua, que se conoce como hipodipsia, generalmente en pacientes con algún tipo de trastorno en el hipotálamo, puede ser pacientes psiquiátricos, etcétera. La diabetes insípida, jóvenes, es una ausencia de la hormona ADH. Generalmente esto se puede ver mucho en los pacientes que están posoperados de cirugías de tumor de hipófisis. Recuerden que la neurohipófisis, ¿no?, es la que produce la hormona ADH, pero esta hormona ADH se produce en el hipotálamo y desde el hipotálamo pasa hacia lo que es la neurohipófisis o el lóbulo posterior de la hipófisis para hacer un reservorio en este nivel, ¿no? Son dos las hormonas que el hipotálamo produce, son la oxitocina y la ADH. Las dos, una vez formadas en el hipotálamo, no son transferidas a la neurohipófisis para que puedan mantenerse en reservorio y ser liberadas constantemente a medida que el cuerpo la necesite. Esta hormona ADH lo que hace es permitir la reabsorción de agua a nivel renal. Y de esa manera, jóvenes, el, lo que es la orina comienza a concentrarse un poco más y no llega a ser tan diluida, ¿no? Y de esa manera no perdemos tanta cantidad de líquido por vía renal, permitiendo a la persona de que no se deshidrate y por ende no se pierda agua. Porque cuando se pierde agua en grandes cantidades, la concentración de sodio comienza a elevarse produciendo una hiperosmolaridad, ¿no? Otro aspecto en donde podemos ver la diabetes insípida, esa sería una diabetes insípida de causas neurológicas, ¿no?, producida por tumores de neurohipófisis o producidas por neurocirugías donde queda afectada la neurohipófisis, ¿no? Y no se libera grande cantidad de ADH o no se libera directamente ADH. La otra causa de diabetes insípida es de causa nefrológica. Esta diabetes insípida, jóvenes, es a causa de que los receptores para ADH ya no actúan adecuadamente a nivel renal. Entonces, por mucho que se vierta ADH a la circulación sanguínea para que llegue al riñón, esta hormona antidiurética no va a tener ese efecto necesario. Es lo mismo que con la diabetes. La diabetes, generalmente tenemos diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es por causa de destrucción autoinmunitaria de los islotes de Langerhans, específicamente de las células beta. Mientras que la diabetes tipo 2, ¿no?, es por una falta o por un desgaste de los receptores de insulina, ¿no?, a la hormona, y estos receptores ya no tienen el mismo efecto ante la presencia de la hormona insulina. Hay una resistencia al efecto de la hormona insulina. Entonces, lo mismo pasa con la diabetes nefrológica. Hay los receptores para ADH que ya no tienen el mismo efecto, ya no hacen caso a la presencia de hormona ADH y ya no se absorben agua, haciendo de que la persona comience a orinar, ¿no? Casi prácticamente se dice de que el tipo de orina que la persona con diabetes insípida elimina es similar al agua, o sea, no tiene ningún tipo de solutos, no tiene urea, no tiene nada, porque se está eliminando principalmente agua, porque no se está reabsorbiendo en el riñón, ¿no? Postraumática principalmente puede ser un traumatismo renal o un traumatismo a nivel neurológico, tumores tumores de fosa posterior de la silla turca, ¿no? Tuberculosis, sarcoidosis también pueden producir una disminución de los niveles de ADH, ¿no? Estas patologías producen disminución en la producción de hormona ADH, lo cual obviamente va a producir una pérdida de agua importante. Las pérdidas gastrointestinales. La primera que les dije, entonces, principalmente se debía a una pérdida de agua por la ADH, por la ausencia de ADH, por una causa entonces que sea al final es el riñón quien está eliminando. Las otras pueden ser pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarreas, ¿no? Fístulas, diuresis osmótica, ¿no? Diuréticos de asa pueden producir, ¿no?, pérdidas gastrointestinales, por ende pérdidas de agua, lo cual va a producir un exceso en la concentración de sodio, produciendo una hipernatremia.
Ganancias de sodio. Generalmente eso podemos ver en la acidosis metabólica o en el tratamiento de acidosis metabólica. Y en este tipo de pacientes, generalmente vamos a poder tener en lo que es un paciente que tenga acidosis metabólica, y esta acidosis metabólica lo que va a hacer es hacer de que los médicos tengamos que dar bicarbonato de sodio para disminuir esa acidosis metabólica. Pacientes que han sufrido una parada cardíaca, pacientes que están en terapia intensiva, generalmente, como les dije en una anterior clase, la mayoría de las patologías graves de los tipos de shock van a producir acidosis metabólica, porque en el shock hay una hipoperfusión, no llega oxígeno a las células cambian el metabolismo de aerobio para anaerobio y comienzan a producir ácido láctico, aumentando la acidosis, haciendo que la persona comience a respirar como una respiración de Kussmaul, intentando compensar esa acidosis. En ese sentido, eh, jóvenes, el- nosotros hacemos tratamiento para esa acidosis metabólica dando bicarbonato de sodio. Y lamentablemente elevamos los niveles de sodio al dar, ¿no?, este tipo de tratamiento, porque no solamente damos pues una ampolla, dependiendo del tratamiento se utiliza una fórmula para reponer, ¿no?, bicarbonato de sodio en una acidosis, ¿no? Y para eso necesitamos el paciente, la gasometría, la, el tipo de pH que nosotros necesitaríamos ideal, multiplicado por 0.6, multiplicado por el peso, multiplicado por la cantidad de bicarbonato que tiene. Entonces todo eso me da la cantidad de bicarbonato que necesita esa persona. Y en base a eso administramos pues 6, 10 ampollas, dependiendo de la gravedad del paciente. Y eso va a elevar los niveles de sodio en esta persona. Por otro lado, tenemos la ingestión de alimentos hipertónicos, ¿no?, que también pueden producir niveles altos de sodio, ¿no? La ingestión de agua de mar en pacientes deshidratados, casi no se ve, no es cierto esto, pero en pacientes que intentan consumir agua del mar porque no tienen agua potable en sus domicilios. Y eso es algo que creo, si no me equivoco, que he visto, por ejemplo, un reportaje en Venezuela, ¿no? En Venezuela ustedes saben que están teniendo una disminución, una falta de agua potable por diversas situaciones, y creo que está haciendo de que las personas comiencen a buscar, ¿no?, agua de diversos lugares, y sí, creo que se está dando algunos casos donde se está ingiriendo inclusive agua de mar porque no hay, ¿no? Y eso acontece también en otro tipo de situación. Por último, los enemas hipertónicos. Los enemas, ¿no?, son soluciones que se administran por vía rectal para poder realizar un vaciado mejor, un mejor vaciado de lo que es, ¿no?, el contenido gastrointestinal. Eso principalmente utilizamos para realizar algunos procedimientos quirúrgicos, etcétera. Y estos enemas hipertónicos pueden elevar, ¿no?, pueden estar en base a sodio, y ese sodio puede absorberse por vía rectal, gastrointestinal, y de esa manera elevar los niveles de sodio. El hiperaldosteronismo primario, lo mismo que el síndrome de Cushing, lo que hacen es elevar la producción de hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales. Dentro de estas está la aldosterona. ¿Qué produce la aldosterona? Absorción de sodio a nivel renal. Y de esa manera se elevan los niveles de sodio, ¿no? Y por último, la diálisis con soluciones hipertónicas también puede producir, ¿no?, ganancia de sodio a nivel sistémico, produciendo lo que es una hipernatremia. Entonces, jóvenes, aquí tenemos un pequeño resumen, ¿no? Tendríamos el sodio sérico, una hipernatremia, cuando se eleva por encima de 150 miliequivalentes por litro. Por un lado tenemos las pérdidas de sodio y agua, ¿no?, con el resultado de un sodio total bajo, o sea que no solamente el sodio, el agua se va a perder, sino también se pierde sodio. Pero como se pierde más cantidad de agua, el sodio se eleva, ¿no? O sea, se produce una hipernatremia. Esto principalmente tenemos por pérdidas renales, en la diuresis osmótica, administración de glucosa, manitol, urea, que van a elevar, ¿no?, la osmolaridad, pero a su vez elevando la osmolaridad
lo que van a hacer es producir una mayor eliminación de agua con sodio. O sea, el señor entiende de que se está elevando la osmolaridad, entonces tengo que eliminar sodio. Y al eliminar el sodio por vía de intentando compensar esa osmolaridad del organismo, es como si estuviera pensando que es el sodio el que está elevado. Entonces, de esa manera se produce posteriormente, conjuntamente con eso, se le pierde grandes cantidades de agua y eso al final te produce una concentración de sodio sérico. Las pérdidas extrarrenales, como les dije, por pérdidas por diarrea, por sudoración, pueden elevar el sodio porque se está perdiendo agua. Por otro lado, la diabetes insípida, ¿no? Ya sea de características renal o central. Si ustedes leen el libro de Port, está como nefrológica, que sería la diabetes insípida renal, que es la periférica, ¿no? Donde los receptores para ADH no funcionan. Y la central, que es cuando la neurohipófisis es la que está con algún tipo de alteración, ¿no? En este caso, ¿no? Hay una pérdida de agua elevada, pero el sodio se encontraba en niveles normales, ¿no? No ha habido una alteración del sodio inicialmente, pero posteriormente esa pérdida de agua ha hecho de que el sodio, ¿no? Comience a concentrarse más, ¿no? El sodio en sí no ha sido tocado, el sodio se ha mantenido como estaba en el organismo. Lamentablemente, como hemos perdido agua, el sodio ha sido concentrando más, haciendo de que en sí, si hacemos una relación por litro de 1000 equivalentes, ya el sodio se ve elevado porque ya no hay tanta cantidad de agua. Y las pérdidas extrarrenales, ¿no? Que pueden ser producidas por pérdidas insensibles por el pulmón y por la piel, que también pueden elevar, ¿no? Pueden producir una hipernatremia, pero con un sodio que inicialmente estaba normal. El ingreso de sodio, ya este es ¿no? Cuando ya se produce una infusión o una administración de sodio por alguna situación. Por ejemplo, la solución salina hipertónica, ¿no? El clásico paciente al que se le puede administrar solución salina, pero sin darse cuenta, ¿no? Que el paciente no necesitaba, el paciente estaba con una natremia normal y alguna persona, sea de salud o no, en un intento de administrarle suero, confunde de que solución salina es lo mismo que solución fisiológica. La solución fisiológica es hipotónica y osmolar, o sea, tiene la misma osmolaridad que el plasma. Si tú le administras solución fisiológica a una persona, no va a sufrir mayor alteración. Pero si tú le administras una solución salina, ¿no? Es aquella que tiene un 3% de concentración de sodio. Y eso va a elevar, es una solución hipertónica, ¿no? Entonces estás produciendo una elevación de sodio, ¿no? Bicarbonato de sodio, como les dije hace un momento, tratamiento para la acidosis, que puede producir una hipernatremia, administración de tabletas de sal, ¿no? Diálisis hipertónica, el hiperaldosteronismo primario o el síndrome de Cushing, que producen elevación de hormonas como la aldosterona, las cuales producen mayor de absorción de sodio, produciendo un nivel de sodio alto. Entonces, esas serían las alteraciones, las cuales van a presentar la sintomatología. Generalmente, jóvenes, la sintomatología se va a presentar, como ven ahí, por encima de los 160 equivalentes. Y a partir de ahí el paciente comienza a presentar taquipnea, debilidad muscular y lo más importante son los trastornos neurológicos, fatiga, insomnio, letargo y coma. Esta patología o este trastorno, perdón, porque no es una patología, es un trastorno, puede producir un coma irreversible, inclusive la muerte. Es por eso que una persona, un ser humano no puede estar sin tomar agua todos los días. ¿Por qué? Alguna vez les preguntan, ¿por qué la persona tiene que tomar agua todos los días para poder vivir? Es porque tiene que evitar la elevada concentración de sodio que va a producir una eh, hiperosmolaridad, que va a producir una deshidratación de la neurona, produciendo síntomas neurológicos que vean hacia el lado, hacia la tabla, ¿no? Cuando la osmolaridad normal es ¿cuánto? 275 a 295 miliosmoles por litro, o en este caso está por kilo. Es lo mismo. Esta osmolaridad, jóvenes, hasta 295 es lo ideal. Hasta 300, ¿no?
puede haber alguna alteración. Paciente que, qué sé yo, todo el día ha estado en un examen, en tareas en la facultad, en el trabajo, no ha podido consumir grande cantidad de agua, levemente deshidratado, llega a 300, 305 miliosmoles, ¿no? Ya comienza, ¿no? El reflejo de la sed a molestarle, todo eso. Pero ya a partir de 350, 375 ya comienza la irritabilidad y la inquietud en la persona, ¿no? Y esa necesidad de querer consumir agua. Ya a los partidos 375 a 400 miliosmoles por kilo de peso, ya comienzan los temblores y la ataxia. La hiperreflexia, contracciones y espasticidad, ¿no? Ya comienzan a partir de los 400 miliosmoles a los 430 miliosmoles. Y por último, las convulsiones, inclusive la muerte del paciente, ya se dan por encima de los 430 miliosmoles por litro. El tratamiento, jóvenes, como pueden ver, en la mayoría de los casos les dije que era una disminución del volumen, entonces hay que darle una volemia, ¿no? Reponer el volumen de agua que la persona necesita para intentar diluir ese exceso de sodio, ¿no? Entonces, se disminuye a razón de 1 miliequivalente por litro, ¿no? Y en la hipernatremia crónica, por ejemplo, un hiperaldosteronismo, un síndrome de Cushing, son hipernatremias crónicas que tiene el paciente, ¿no? Se tiene que prevenir el edema cerebral y en las convulsiones, entonces se da 0.5 miliequivalentes por litro la la disminución de sodio. O sea, por ejemplo, si tengo a mi paciente deshidratado, que si tiene síntomas neurológicos, le hago el examen de laboratorio, que eso es lo que me va a confirmar, siempre un examen de laboratorio, aunque tenga los síntomas que les estoy mencionando aquí, taquimia, debilidad muscular, fatiga, insomnio. Estos pueden ser síntomas de cualquier otra patología, ¿no? Entonces, yo con el examen clínico voy a intentar descubrir qué es lo que le está produciendo estos síntomas al paciente y lo que me va a descartar es el examen laboratorial. Pues bien, este examen laboratorial, jóvenes, al yo tenerlo, por ejemplo, voy a tener una natremia de 180, ¿no? Y ya con esos 180 ya se me ha disparado por encima de 350, 370 miliosmolaridad. Bien, hasta ahí yo no puedo darle a ese paciente si, me, si la causa es, por ejemplo, un hiperaldosteronismo primario, ¿no? Un síndrome de Cushing, una causa crónica, yo no puedo darle, a ver, le vamos a administrar 2 litros de solución glucosada. Al darle yo dextrosa al 5%, como pueden ver en el cuadro verde, y voy a administrar más que nada agua al paciente, porque la glucosa se va a reabsorber rápidamente y va a quedar ese litro de agua. Y en otras palabras, estoy reponiendo volumen. Pero esa medio osmolar de lo que estaba con hipernatremia va a bajar al otro extremo, a la hiponatremia de forma brusca. ¿Y eso qué me va a producir? De que el paciente haga lo contrario. Haga, en vez de hacer una deshidratación de la neurona, esa neurona va a ir, se va a comenzar a hinchar, porque yo volviendo hiposmolar el espacio extracelular, ¿quién se va a volver hiperosmolar? Es el espacio intracelular. Y el líquido va a pasar de un lugar de menor concentración hacia otro de mayor concentración, o sea, se va a ir del espacio extracelular hacia la célula, produciendo un edema celular, lo que en el sistema nervioso central se conoce como edema cerebral, hinchamiento de las células. Y nuevamente van a haber convulsiones. O sea, un paciente puede hacer convulsiones tanto por una hipernatremia como por una hiponatremia. Las principales alteraciones de este electrolito son principalmente neurológicas. Y es algo que yo tengo que tener, ¿no? El cuidado respectivo. Es por eso que si la hipernatremia es aguda, voy a disminuir a razón de 1 miliequivalente por litro. Lentamente voy a hacer una reposición, de manera de que, haciendo constantemente exámenes de electrolitos, puede determinar cuánto está bajando los niveles de sodio hasta que llegue un valor que sea 135 o 145 y ahí me quedo. ¿Ok? No puedo hacer una disminución brusca y en la crónica mucho peor. Tengo que hacerlo más lento todavía para evitar el edema cerebral, ¿no? Entonces,
Se puede administrar agua por vía oral, pero es algo que va a demorar un poquito más, ¿no? Y algo que a veces no es tolerado por los pacientes. ¿Por qué? Porque el consumo de agua, jóvenes, el centro de la sed y de la saciedad del agua están principalmente ligados a receptores que se encuentran tanto en la base de la lengua como también en lo que es ¿no? La faringe. Y ni bien se consume unos pocos sorbos de agua, ya se activa este centro de saciedad del agua, ese de que la persona no consuma, no quiera consumir tanta cantidad. Es por eso que cuando una persona, por ejemplo, está muy deshidratada, dice, yo me voy a tomar 1 litro de agua, y comienza a tomar, ya está tomando medio vaso y ya siente una saciedad. Es un centro de autorregulación para evitar justamente este trastorno de que la persona no entre en edema cerebral. Entonces, a veces por eso no es muy tolerado solamente una administración de agua por vía oral por el paciente. Por eso a veces requiere administrar una solución dextrosa por vía endovenosa, pero de forma lenta y pausativa, ¿no? La corrección rápida origina convulsiones y secuelas neurológicas graves. Por último, la hipernatremia aguda se puede corregir rápido porque no, no hay presencia de osmocidiogénicos en las células cerebrales, pero puede causar hipervolemia, ¿no? Y edema agudo de pulmón. Entonces, eh, al yo causar, jóvenes, una rápida hidratación en los pacientes, este líquido que le estoy diciendo administrar rápidamente, por vía endovenosa principalmente, ¿no? Va a pasar no solamente al espacio intersticial del sistema nervioso central, produciendo edema cerebral, también va a pasar a lo que es el espacio intersticial alveolar, ese líquido, produciendo líquido en los pulmones, ¿no? Produciendo edema agudo de pulmón, eso significa EAP. Y el edema agudo de pulmón obviamente me va a causar dificultad o insuficiencia respiratoria, ¿no? Produciendo muchas más alteraciones en el paciente, ¿no? Entonces, no corregir la hipernatremia es un aspecto que tiene que hacerse con mucho cuidado. Bueno, nos estamos quedando entonces ya con poco tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, para poder explicar. Doctor, una pregunta. ¿Cuánto es el nivel de sodio en una persona diabética? El nivel de sodio de una persona diabética. En las personas diabéticas lo que más tenemos que controlar son la glucosa, ¿no? Normalmente una persona diabética, lo ideal es que esté por debajo de 150 miligramos por decilitro la glucosa. Los niveles de sodio no tendrían que alterarse, pero obviamente, ¿cuál es el problema del paciente diabético? El paciente diabético hace una patología microvascular. ¿Qué significa eso? Que esa sangre que estaba con elevación de glucosa, que se vuelve más espesa y se vuelve más dificultosa en el ámbito de circulación, comienza a obstruir los pequeños capilares. Y los primeros capilares que se van a comenzar a afectar están los capilares de los glomérulos, ¿no? Y al afectarse estos capilares, entonces ya van a dejar de funcionar y el paciente va a entrar en insuficiencia renal. Y ahí obviamente en una insuficiencia renal, el riñón, que es el que tiene que equilibrar tanto la concentración de sodio como la concentración de líquidos, obviamente va a causar una alteración, ¿no? Una hipernatremia, una edema agudo de pulmón, edema cerebral y una serie de trastornos que al final el paciente va a necesitar hemodiálisis, ¿no? Es una complicación grave que se da, pero por causa de una elevación inicial de la glucosa. Sí va a haber una alteración de los niveles de sodio, pero lamentablemente lo más importante es intentarnos recuperar en un paciente que hace hemodiálisis, un paciente con insuficiencia renal. Lo más peligroso para el paciente es el consumo de potasio. Es un electrolito que vamos a ver en la siguiente clase, el cual se tiene que controlar mucho más que la concentración de sodio.
La concentración de sodio al final se va a ver de alguna forma equilibrada por una diálisis que va a tener el paciente diabético, ¿no? El paciente va a tener que hacer hemodiálisis y eso va a equilibrar de alguna forma la cantidad de líquido y la concentración de sodio, evitando una hiper o hiposmolaridad, y va a hacer recuperar ese paciente de su edema agudo de pulmón, de su edema cerebral, de sus edemas de miembros inferiores o de extremidades, etcétera. Pero el potasio puede causar hasta inclusive arritmias, parada cardíaca, ¿no? Y alteraciones neurológicas importantes. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, diabéticos, más que controlar la concentración de sodio, generalmente están los que hacen hemodiálisis prohibidos de consumo de potasio. Entonces, ¿y qué alimentos tienen potasio? A ver, ¿quién sabe? Plátano. Todo el mundo habla de eso, ¿no? Todas las frutas jóvenes tienen potasio. Todas las frutas y gran parte de los vegetales tienen potasio. Es por eso que los pacientes con hemodiálisis no pueden consumir frutas, ¿no? No solamente el plátano. Las únicas frutas que tal vez quedan exentas de esto son la manzana y la pera. Y es por eso que si ustedes van a un centro de hemodiálisis, es lo que se les recomienda. Las únicas dos frutas que pueden consumir son manzana y pera. El resto de las frutas quedan contraindicadas y muchos vegetales, ¿no? Y es por eso que se le contraindica al paciente el consumo de vegetales crudos o de ensaladas, ¿no? La ensalada generalmente la consumimos, si bien la lavamos y todo lo que ustedes quieran, la consumimos sin cocinarla. Entonces, ¿qué se recomienda? Hacer hervir, y esa primera agua que hacen hervir tiene que descartarla el paciente para posteriormente recién poder servir algún vegetal que esté cocido y que esté, ¿no?, con una segunda cambio de agua en el cual se consume ese alimento. Bien, si tienen alguna otra pregunta, chicos. Doctor, disculpe, en un paciente en coma, ¿cómo se encuentran las concentraciones osmolares? Ya que la vía de administración de nutrientes es por alimentos parenterales. ¿Cómo podemos concentrarlo o regularlo? Concentrar. No está muy clara la pregunta. Me ¿Quieres refiero Dime. a que un paciente cuando se encuentra en coma, Ujú. usted dijo que la concentración de miliosmoles eh, se puede elevar, ¿verdad? Así que, ¿cómo lo regula el cuerpo si está en coma el paciente? Quien regula la osmolaridad es el hipotálamo, ¿no? Un paciente que esté en coma puede ser, generalmente la mayoría de los pacientes que están en coma es porque han tenido algún tipo de shock, y la osmolaridad está directamente relacionada con los niveles, principalmente relacionada con los niveles de sodio, espacio extracelular, potasio, espacio intracelular. El organismo, si tengo un paciente con insuficiencia renal, no va a conseguir regular esa osmolaridad. Si ese paciente yo no lo estoy hidratando adecuadamente, tampoco va a conseguir regular esa osmolaridad. O si yo le estoy hiperhidratando al paciente y por otro lado estoy teniendo una falla renal, el organismo no va a conseguir regular. Entonces ahí entra cuando el organismo no puede regular la osmolaridad porque el paciente está en coma y por alguna alteración, ¿no?, el que el paciente tenga que hacer hemodiálisis. El año pasado ustedes recuerdan, ¿no?, por los pacientes que hicieron esta infección de esta fiebre hemorrágica, recuerdan, un virus que mató a una doctora, a un doctor, etcétera, un virus bastante letal que era eh, el arenavirus, ¿no es cierto? Producía una hemorragia, esta hemorragia producía una depleción de volumen, obviamente eso causaría el coma del paciente, y eso al final hacía de que los pacientes no consigan regular esa osmolaridad, los pacientes seguramente hacían edema cerebral y al final necesitaban hemodiálisis, ¿no? Los pacientes con COVID ahora, los pacientes con COVID hacen una alteración pulmonar, hacen una alteración de lo que es el sistema de coagulación, ¿no? Usan coagulación intravascular diseminada, eso afecta al riñón, hacen insuficiencia renal, hacen edema cerebral, edema pulmonar, ¿no? Y al final están con hemodiálisis también. Entonces, muchos pacientes, no solamente el paciente diabético, no solamente el paciente que tiene una enfermedad renal o una insuficiencia renal, ¿no?,
va a necesitar hemodiálisis, sino los pacientes que complican por otro tipo de situaciones, en este caso infecciones por virus, si se dan cuenta, terminan por hemodiálisis porque al final, ¿no?, se afecta el riñón y por ende va a afectar la concentración de moléculas de sodio, va a ser una hiperosmolaridad o una hiposmolaridad, una alteración grande en el sistema neurológico que va a empeorar más el cuadro neurológico, y si no resuelves eso, al final los pacientes terminan perdiendo la vida. ¿Mm? Y si se dan cuenta, al final no es que el virus termina con el vida del paciente, sino son las complicaciones del sistema, de los diversos sistemas multiorgánicas que terminan, ¿no?, con que el paciente no tolere o no sobreviva. Y cuando se trata del riñón, por muchas causas puede fallar un riñón, desde un shock hipovolémico, por una hemorragia, desde una infección, por un shock séptico, desde una causa cardiológica, en el shock cardiogénico. Todos esos van a producir una afectación renal, una insuficiencia renal aguda, el riñón no comienza a funcionar, puede ser inicialmente por un exceso de hormona DH, ¿no ven? El paciente está sangrando, el paciente está con hemorragia, el organismo lo detecta, el hipotálamo comienza a producir ADH, la ADH va al riñón, comienza a absorber la mayor cantidad de agua, impidiendo de que se genere orina o la mínima cantidad de orina, y eso va a afectar en la circulación renal porque el organismo intenta dar más preferencia a la poca circulación que hay al sistema nervioso central y a las células miocárdicas,